Desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz te ofrecemos una nueva serie de predicaciones basada en los Hechos de los Apóstoles. A través de este fabuloso libro podrás conocer los orígenes de la Iglesia y cómo surgió el cristianismo. Caminaremos junto a los primeros discípulos de Jesús y conoceremos los diversos peligros, dificultades y retos con los que se tuvieron que enfrentar para defender su fe y proclamar el maravilloso mensaje del Evangelio. De la mano del pastor Moisés Peinado, te invitamos a disfrutar de esta nueva aventura titulada La historia continúa. Muy bien, el 13 de marzo del 2022, dimos inicio a una serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy, 10 de marzo del 2024, vamos a ver el último mensaje. Hoy termina nuestra serie sobre Hechos de los Apóstoles. Pero antes de esta serie vimos otra serie, digo porque si hay alguien aquí que hoy nos está visitando o luego esté escuchando esta predicación, deciros que esta es la segunda temporada, ¿no? Como está ahora de moda las series en Netflix. La primera temporada, la primera serie, se tituló El Rey de Marcos. El Rey de Marcos. Y a través de esta serie estuvimos analizando todos los detalles sobre la vida de Jesús. Fue impresionante, fue una serie que muchos de los que estamos aquí la disfrutamos, pero cuando terminó esa serie vimos que Jesús ascendió a los cielos, pero ahí no termina. Él siguió haciendo cosas por medio de su iglesia, por medio del Espíritu Santo y a través de los primeros cristianos. Por eso la segunda serie, la segunda temporada, se titula La historia continúa. Hechos de los Apóstoles, la historia continúa. Y estuvimos viendo, como he dicho, todo lo que Dios ha continuado haciendo en este mundo por medio del Espíritu Santo, de la Iglesia y de los creyentes. Y antes de terminar, quiero daros un anuncio. Si Dios lo permite, va a haber una tercera serie, va a haber una tercera temporada. Quiero hacer una especie de trilogía. Ahora se lleva mucho eso, los que sois muy friki del cine. Así que no os voy a decir el título, pero dejamos ahí el cartel, próximamente. Así creamos expectativas, ¿eh? Así que con la ayuda del Señor, después de nuestro retiro, si Dios lo permite, comenzaremos con la tercera serie, que va a ser el final de esta trilogía. Rey de Marcos, la historia continúa y próximamente. Bueno, volvamos al principio, cuando comenzamos esta serie de Hechos de los Apóstoles. Hace 2 años, cuando comenzamos, yo os dije, pasa que se os habrá olvidado, los que tengáis vuestros apuntes, seguro que lo tenéis ahí. Yo os dije que el objetivo de esta serie, cuando uno hace una serie tiene un objetivo, ¿no? El objetivo de esta serie era revolucionar nuestras vidas por el Señor, apasionarnos más por el Señor. Y utilicé una ilustración que era precisamente el afinador de una guitarra, y os dije que Hechos de los Apóstoles sirve como un instrumento para afinarnos. Cuando uno se acerca al libro de Hechos de los Apóstoles, uno se da cuenta cómo es el verdadero cristianismo, cómo debería de ser la verdadera iglesia. Así que los 2 objetivos de esta serie eran revolucionar nuestras vidas, apasionarnos más por el Señor y que esta iglesia fuese afinada por el Espíritu Santo a través de esta carta. Y antes de ir al último mensaje, te pregunto y quiero que tú respondas con sinceridad. ¿Tu vida ha cambiado en estos 2 años? ¿Tu vida ha mejorado al conocer más de la palabra? ¿Has crecido en tu relación con el Señor? Y esto es muy importante porque mira, sobre todo los que habéis estado en esta serie, habéis visto esta serie completa, si tú has estado 56 o 57 predicaciones escuchando la palabra y sigues en el mismo punto, tu vida no está bien, tienes un serio problema. Si aquí hay un hombre y una mujer que han estado 2 años exponiendo su corazón a las Escrituras, y sigues en el mismo terreno, de verdad, esta semana me gustaría tener consejería contigo. Porque no es normal. Si un padre alimenta a su hijo recién nacido, tiene que ir cogiendo peso, con los meses y con los años se tiene que ver que el bebé está bien, porque el alimento es alimento. Si el alimento no le está viniendo bien a ese bebé, o hay problema con el alimento, pero creo que en nuestro caso no es el caso, o la persona tiene un problema. Así que si hay alguien aquí que está viendo El Rey de Marcos y la historia continúa y ahora otra serie y los atributos de Dios y teología sistemática,
pero tu carácter no está siendo cambiado, tu matrimonio no está siendo santificado, si tú no tienes más pasión por el Señor, entonces el problema está en ti. Puedes que no hayas nacido de nuevo, puede que estés practicando un pecado, puede que te hayas convertido en una persona religiosa, que hay así en las iglesias. Vengo de 11 a 1, de 12 a tal, y me voy para mi casa. Entonces no me gustaría terminar esta serie y que tú después de 2 años estés en el mismo punto. Si hay alguien aquí que está en el mismo punto, de verdad, no es para exhortarte ni para amonestarte, es para ayudarte, para decirte algo no está yendo bien. Ahora quiero que me acompañes al último capítulo de Hechos de los Apóstoles y he titulado este último mensaje La historia continúa. Tú dices, Moisés, pero ese no es el título de la serie. Sí, es el título de la serie y de manera intencionada quiero que sea también el título de la última predicación. Al final de la predicación entenderéis por qué he titulado este último mensaje de la misma manera que la serie. La historia continúa. Vamos a ir a Hechos capítulo 28 y haremos lectura de los versículos que nos faltan, desde el 17 hasta el versículo 31. La historia continúa. 3 días después, Pablo convocó a los dirigentes judíos y cuando estaban reunidos les dijo: yo, hermanos, no he hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, pero me apresaron en Jerusalén y me entregaron en manos de los romanos, quienes tras haberme interrogado quisieron soltarme por no encontrar ningún motivo para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron y me vi obligado a apelar a César, aunque no tengo nada de qué acusar a mi pueblo. Este es el motivo por el que os he llamado. Deseaba veros y hablaros, pues, por la esperanza de Israel llevo alrededor esta cadena. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. Tampoco ha venido ningún hermano con denuncias o hablando mal de ti. Pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Fijaron un día para reunirse y fueron muchos los que acudieron al lugar donde se hospedaba. Desde la mañana hasta la tarde les estuvo hablando del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como a los profetas para convencerlos acerca de Jesús. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros mostraban incredulidad. Y como ya estaban a punto de despedirse y aún no habían llegado a un acuerdo, les dijo: bien ha hablado el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías cuando dijo a nuestros padres: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y miraréis y no veréis. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con los oídos oyeron pesadamente y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos, para no oír con los oídos, para no entender con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles se les envía esta salvación de Dios y ellos sí oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron en medio de una tensa discusión. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y allí recibía a todos los que iban a verle. Y con libertad y sin impedimento alguno les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. En nuestra última predicación dejamos al apóstol Pablo llegando a la meta. ¿Os acordáis cuál era la meta? La meta era Roma. Vimos a Pablo llegando a la meta de Roma, pero antes de llegar a Roma, él pasó por una terrible tempestad, por un naufragio y estuvo 3 meses en la isla de Malta. Eso fue lo que vimos en los capítulos anteriores. Y cuando Pablo es entregado allí en Roma, lo dejan en una casa con vigilancia, porque como él tenía la ciudadanía romana, en vez de meterlo en una cárcel con todos los prisioneros, le dieron un privilegio y lo metieron en una casa, pero él no podía hacer lo que le diera la gana. Él estaba atado con una cadena a unos pocos metros a un soldado que cada 8 o 6 horas iba cambiando el turno.
Y lo primero que nos dice el versículo del 17 al 22, necesito que estés muy atento y vayas siguiendo en tu Biblia, es que Pablo cuando llega a Roma hace lo que hizo en todas las ciudades, quiso predicarle primero a los judíos. Así que cuando él está en la casa, solicita verse con los líderes religiosos que había en Roma. Parece ser que en Roma ya había varias sinagogas y entonces él quiere verse con los líderes religiosos. Cuando se encuentra con estos líderes, ¿qué hace del versículo 17 al 22? Les cuenta el resumen de todo. El resumen es el siguiente. Él le dice a los líderes, los miembros del concilio de Jerusalén, los líderes del concilio en Jerusalén, me acusaron falsamente de 3 cosas. ¿Os acordáis de las 3 cosas que acusaron a Pablo? Tú vas en contra de Roma, tú estás profanando el templo y tú eres el líder de una secta. Así que me metieron en ese terreno y yo fui a varios juicios. He sido juzgado por Claudio, por el gobernador Claudio, por Félix, por Festo. He sido juzgado por Herodes Agripa. Y las 4 personas que me han acusado no han visto ninguna falta en mí. Han escuchado mi parte, han escuchado la parte de los que me acusaban y han dicho, no tenemos prueba para condenarte. Así que como yo veía que la situación iba a empeorar, Pablo les está contando y dice, yo lo que hice fue apelar a César, apelé a la máxima autoridad, yo quise llevar mi caso delante del emperador y por eso estoy aquí, por eso he llegado aquí a Roma. Los líderes, cuando escuchan el resumen que te acabo de mencionar, todo lo que le había pasado a Pablo, dice el versículo 21 que los líderes de Roma le dijeron, pues no tenemos ni idea de esto. No ha llegado esa información aquí, claro, tenemos que pensar que hace 2000 años, que no había redes sociales, no estaba Matías Prats dando las noticias en Antena 3, no había manera de enterarte de un lugar a otro si no era a través de carta, a través de información. Así que los líderes dicen, pues esto que tú nos estás diciendo no ha llegado aquí, no ha venido acusación, no se ha hablado mal de ti, no hay nadie que te esté acusando, pero has mencionado algo, le dicen los líderes, has hablado de la secta esa del Nazareno, eso sí ha llegado aquí. Y queremos que nos hables de eso. Y entonces Pablo dice, vale, que me das la oportunidad de que te hable, ¿no? Pues entonces voy a quedar con vosotros. Versículo 23 les dijo, venid a casa, que tengo una casa pagada en Roma. Todos los gastos incluidos. Os invito a mi casa, que era su cárcel, y os voy a hablar de la secta, os voy a hablar del Nazareno. Y dice el versículo 23 que fijaron un día para reunirse y fueron muchos los que acudieron al lugar donde Pablo se hospedaba. Primer detalle que me ha llamado la atención. ¿Tú te has dado cuenta cómo Pablo convierte su cárcel en una iglesia? Ahí está, preso. Preso, que se nos olvida que está preso, sin libertad, sin poder disfrutar de un atardecer, sin poder tomar un café con sus hermanos creyentes, que ya había creyentes en Roma. Está preso. Le han quitado la libertad, que es una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano. Así que él está preso, él se mira constantemente en su muñeca derecha y tiene una cadena que le une a un soldado cada 8 horas. Pero de repente Pablo, en vez de estar pensando en sus problemas y en sus circunstancias, dice, no, esto no es una cárcel, esto es una iglesia. Y si aquí me permiten que las personas vengan, me escuchen y se vayan, ya verás la que voy a liar aquí. Él no tenía libertad, pero nada le impidió a Pablo hablar de su amado Señor Jesucristo. En medio de una tempestad te hablo de Cristo. En medio de un naufragio te hablo de Cristo. En una isla desconocida llamada Malta te voy a hablar de Jesucristo. Y quiero aplicar este primer puntito que a mí me ha hecho tanto bien. Mira, cuando tú lo estás pasando mal, cuando tú estás teniendo un problema, lo primero que tienes que hacer, y yo sé que esto parece una contradicción, pero tienes que intentar olvidarte de tu problema. Cuanto más mire el problema, más va a crecer el problema en ti. ¿Cómo somos libres de nuestros problemas? Amando a Dios y sirviendo a las personas. Cuanto más ames a Dios y más sirvas a otros, menos vas a estar pensando en tus problemas. Predicar a Cristo, meditar en la palabra, predicar el Evangelio nos ayuda a no estar mirándonos nuestro ombligo. Cuando tú recuerdas las verdades del Evangelio, cuando tú las compartes, cuando tú discipulas, cuando tú sirves, cuando tú estás en esa dinámica, el Evangelio te sana, te sostiene, te libera de tus problemas. Eso es lo que Dios nos ha dejado para rescatarnos de nuestras ansiedades.
Hermano y hermana, entrégate a otro. En medio de esta sociedad que siempre apunta hacia ti, no, el Evangelio es al contrario. Tienes que servir, y a mí personalmente, tanto en el ministerio como en mi vida, me ayuda muchísimo servir y hablar de Jesús. Porque yo tengo mis problemas, como los tuyos. Además, sabes que yo tengo los míos y los tuyos. Porque tú me mandas un audio y me cuentas tu problema, pues ya es mío también. Yo no te mando a ti mi problema, pero muchos de los que estáis aquí me mandáis vuestros problemas, así que tengo el tuyo, el mío, el del vecino. Pero ¿qué hago yo para no entrar en ansiedad, en depresión, para no estar triste? Sirvo, predico, ayudo, me olvido de mí. Eso es lo que se le conoce como el terreno del autoolvido. El autoolvido, porque mira, ¿qué le hubiera pasado a Pablo si él llega allí a la casa y se lleva 2 horas así mirando la cadena? Y luego hace así y mira al soldado. Uy, además feo. Porque mira, vaya tela el muchacho este. Y entonces él mira al soldado y él mira la cadena y él mira la cadena y él mira al soldado. ¿Y qué le hubiera pasado a Pablo? ¿Qué le hubiera pasado? Mira, él hubiera entrado, su corazón hubiera hecho así y se hubiera metido en un terreno de queja. Cuando nos quejamos, y te quejas es porque estás mirando mucho esa situación. Hubiera entrado en queja, hubiera entrado en desánimo, hubiera entrado en tristeza, se hubiera puesto triste, hubiera entrado en depresión. ¿Cómo entramos en esos terrenos? Mirándonos a nosotros. Pero Pablo dice, bueno, tengo una cadena, tengo un soldado, ¿qué puedo? ¿Seguir hablando? Voy a seguir hablando. ¿Qué puedo? ¿Servir a la gente? Voy a seguir sirviendo. Dios nos ha dejado el servicio como un medio de gracia para sanarte. Así que sirve, porque eso te hace mucho bien. Cuando tú escuchas el problema de otro, te olvidas del tuyo. Eso es lo que hizo Pablo desde que llegó a Roma. Bueno, eso es lo que hizo Pablo toda su vida. Porque Pablo entendía que esto no se trata de mí, que esto se trata de él, del Señor. Pablo llegó a entender que esta no es mi historia, que esta no es mi historia, que esta es su historia. Así que yo quiero animarte a que tú sigas extendiendo el reino de Dios, a que anuncies a Cristo y a que prediques el Evangelio. Cuando tú sirves a Dios y a las personas, eres libre y tienes gozo. Tienes el problema no se va, pero el problema está en otro lugar. Eres libre, tienes gozo. Y entonces la segunda parte dice que por fin llegaron esas personas. Él, en vez de estar diciendo, por favor, venid a verme, mira el problema que tengo, mira, te voy a mandar una nota de audio, mira lo que me ha pasado, que tengo una cadena, el soldado. No, él dijo, pueden traerme a personas aquí, versículo 23, y le trajeron a las personas. Y dice el texto, si estás mirando tu Biblia, que ese grupo, que fueron muchos, estuvieron desde la mañana hasta la tarde escuchando hablar del reino de Dios. Pablo, cuando recibe a estas personas, ¿de qué les habla? ¿De qué les habla? Ah, mira, usted tenía un equipo, ¿no? La Roma. ¿Cómo va en la Champions? ¿Está en semifinal? ¡No! Pablo no habla de la Champions. Pablo no dice, ¿qué tal el tiempo por aquí? Estoy viendo que hay muchos días de lluvia. No, Pablo tiene un tema en su corazón, el reino de Dios. Y entonces les habla del reino, utiliza las Escrituras y trata de convencer de que Jesucristo es el Señor. Esos son los 3 detalles que quiero ver con vosotros en el versículo 23. En primer lugar, Pablo desde por la mañana hasta por la noche les estuvo hablando del reino de Dios. ¿Qué es esto del reino de Dios? John MacArthur define el reino de Dios, el Evangelio, de esta manera. Dice el pastor John MacArthur, el Evangelio, el reino de Dios, que es el Evangelio, es la buena noticia de que Dios, en su soberanía, llama a pecadores atrapados en el reino de Satanás, en el reino de la muerte, en el reino del pecado. Esa es la buena noticia. Tú estás en ese reino y la buena noticia del Evangelio es que te llama a ti, que está en ese reino, y te invita por medio de Jesucristo a entrar en el reino de Dios, que es vida, gloria y salvación. Eso es extender el reino de Dios, predicar el Evangelio. Tú estás en un reino, porque déjame decirte que solo existen 2 reinos, el reino de Dios y el reino del diablo, el reino de este mundo. O estás en uno, estás en otro, no te inventes un tercer reino. Y la buena noticia es que Dios quiere sacarte, quiere rescatarte de ese reino de muerte, de destrucción, de pecado, de ruina, para llevarte a un reino de vida, de gozo, de paz, de armonía. Y Pablo estuvo durante horas hablándoles del reino de Dios. ¿Pero cómo se habla del reino de Dios? A través de la palabra.
Siempre hay que utilizar las Escrituras. En estos momentos de la historia, Pablo no tenía la Biblia. El canon bíblico no se había cerrado, ni tenía una Biblia Reina Valera 2020 de sociedades bíblicas. No. ¿Pablo con qué contaba? Contaba con algunos escritos del Antiguo Testamento. No contaba con el Nuevo, porque de hecho él era uno de los que estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Pero, dice Pablo, ¿qué tengo? El Pentateuco, ¿qué tengo? La ley y los profetas, suficiente. Con estas escrituras te voy a presentar el reino de Dios y te voy a señalar a ese Mesías que estáis esperando y a deciros que ya llegó, que ese Mesías se llama Jesús de Nazaret, que ha muerto, pero la buena noticia es que ha resucitado. Así que primero, él predica el reino. Segundo, lo hace desde la Escritura, porque la fe viene por él, el oír de la palabra de Dios. Así que cuando tengas que presentar el Evangelio, tienes que utilizar textos bíblicos, verdades bíblicas. Y para eso, tú y yo necesitamos estudiar mucho la Escritura. Mucho la Escritura. Ya son varios los hermanos que me dicen, otro estudio. Es que nosotros no queremos otro terreno. Nosotros queremos estudiar en profundidad la palabra, para compartirla, para predicar correctamente la Escritura. Así que primero Pablo predica el reino, lo hace desde la Escritura, y ahora el tercer detalle. Dice que él intentaba convencer a las personas de que Jesucristo era el Señor. ¿Tú has intentado convencer a alguien de que Jesucristo es el Señor? Seguro, ¿no? ¿Quién no tiene aquí? A un compañero de trabajo, a tu hijo, a tu marido, a tu padre, ¿no? Te dice, pero ¿cómo convenzo yo a esta persona? ¿Cómo convenzo yo a esta persona de que Jesús, de que lo que yo creo, él también lo tiene que creer, que lo que yo siento, yo quiero que él lo sienta? Y este tercer detalle de tratar de convencer a las personas de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos llamados a persuadir, a tratar de convencer, a predicar, y esto se le conoce como el llamamiento externo. Aquellos que estáis haciendo el seminario, lo que voy a explicar ahora lo tenéis muy fresco. Los que no lo estáis haciendo diréis, esto o lo he escuchado antes o estoy muy perdido. Pero déjame unos minutos porque esto es impresionante. Mira, Pablo predica de un tema, el reino de Dios, el Evangelio. Lo hace a través de la Escritura. Y lo tercero que vemos es que él hace todo lo que está en sus manos para tratar de convencer a las personas, a través de elocuencia, a través de ilustraciones, con pasión, poniendo el ejemplo. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Intentamos convencer a las personas de que realmente el Señor existe, que Jesucristo es real, que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí sucede algo, y es que si el Espíritu Santo no interviene, ese llamamiento externo se queda en la superficie, no produce nada en las personas. Así que hay dos clases de llamamiento, el llamamiento externo y el llamamiento interno. Mira, cuando tú estás predicando el Evangelio, que esa es la pregunta que muchas veces, bueno, ¿y por qué predicamos? Porque, escucha, cuando tú predicas, es el medio que Dios ha elegido para salvar. Así que yo predico externamente, tienes que creer en Jesucristo, tienes que arrepentir. Ese es el llamamiento externo. Y si el Espíritu Santo toca con su llamamiento interno tus palabras, suceden varias cosas. Las vendas espirituales caen, porque dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. El Espíritu Santo hace así y es como si te quitara unas vendas y ahora de repente tú te ves que eres pecador, de repente ves a Jesús precioso, lindo, muriendo por ti, y entonces el Espíritu Santo hace que te arrepientas, hace que creas en la buena noticia del Evangelio. Todo eso lo hace el llamamiento interno. Mira, Pablo sabía que esto funcionaba así. Y entonces dice el versículo 24, mira lo que sucedió cuando él empezó a predicar y el Espíritu Santo empezó a tocar. Versículo 24 dice, algunos asentían a lo que se le decía, pero otros mostraban incredulidad. Mira tu texto. Uy, ¿qué está pasando? Hay un grupo, dice que muchos. Pablo está predicando igual para todos, pero dice el texto que algunos asentían y otros muchos dijeron, no, yo sigo con incredulidad. Ahora, mi sorpresa ha sido cuando yo esta semana he querido ver qué significa la palabra asentir. Porque nosotros tenemos traducciones, Reina Valera 2020, la del 60, Dios habla hoy, ayer o mañana, no sé qué versión tienes. Pero lo importante a veces, esto se llama hacer exégesis, y esto es la clave. Y mi sorpresa es que esta palabra asentir
significa peizo en griego, P-E-I-Z-O. ¿Sabes qué significa esta palabra, si lo quieres anotar? Ser persuadido o ser convencido. No te despistes, te lo explico. Lo que dice el texto es que mientras Pablo predicaba externamente a todos, algunos fueron persuadidos. ¿Y por qué fueron persuadidos? ¿Que fueron más listos algunos que otros? ¿Qué pasa? Que Pablo miró a alguno y dijo, a este que lo voy a mirar, a este sí, a este no. ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos fueron asentidos, fueron persuadidos, convencidos, y otros se marcharon a su casa con incredulidad? Pues te lo voy a decir a la luz de la Escritura. Lo que sucedió allí fue que Pablo llamó a todos los que estaban allí, el llamamiento externo, le empezó a hablar de Cristo, y de repente el Espíritu Santo hizo el llamamiento interno sobre algunos. Y esos algunos que experimentaron al Espíritu Santo, sus vendas cayeron, creyeron en Cristo, vieron su pecado, vieron a Jesús, se arrepintieron y se convirtieron. El Espíritu Santo lo que hace es que transforma la mente. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo lo que hace es que cambia los afectos del corazón. Esto lo amo y ahora yo no sé qué me ha pasado, que ahora esto lo aborrezco. Y esto lo aborrecía y yo no sé qué me ha pasado desde que voy al culto, desde que me junto con esta, que me tiene la cabeza así, yo no sé qué me está pasando, que esto que antes aborrecía, ahora lo amo. Que el Espíritu Santo te ha llamado internamente. Y mira, y Pablo sabía que esto era así y de repente lo explica en este texto, que si veis que empiezo a predicar de este texto me levantáis la mano porque me desvío, y me pongo a predicar de 1 de Corintios 1, 23 y 24. Pero por favor, yo te animo a que esta semana tú acampes, te prepares un picnic y pases una mañana meditando en estos dos textos bíblicos. Mira qué preciosidad, vamos a ir poquito a poco. Dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, y así hay que estudiar la Biblia. Te paras y hasta ahí vemos el llamamiento externo, te lo resumo. Dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, llamamiento externo. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo. Yo predico externamente. ¿Qué sucede cuando yo predico externamente? Pues que hay una respuesta de las personas y dice, para los judíos, cuando escuchan este mensaje, para los judíos este mensaje es tropezadero. Y para los gentiles es una locura. Te lo cuento. Pablo le predica a judíos y a gentiles y les dice, el Mesías ha venido, se llama Jesús de Nazaret, ha muerto por tus pecados y ha resucitado al tercer día. El judío, eso es un tropiezo, porque él espera otra clase de Mesías. Él dice, no, un Mesías que muere desnudo en una cruz, eso es un tropiezo. Ese no puede ser nuestro Mesías. El Mesías que yo estoy esperando va a gobernar a Roma, viene con poder, con brillo, con gloria. Entonces, el Evangelio es un tropiezo para los judíos, pero los gentiles, los griegos, lo que quieren es filosofía, lo que quieren es argumentación, que tú me muestres un mensaje que realmente, hombre, que soy universitario, no me vas a decir que crees que Noé hizo un arca. Y entonces, aquellas personas dicen, lo tuyo es una locura, es un chiste, es un cuento de hadas. Y yo te garantizo que si tú predicas el Evangelio, todas las personas a las que tú le prediques están en uno de los dos grupos. O el Evangelio es un tropiezo para ellos, porque el Señor quiere poner en orden su vida y dice, esto es un tropiezo, o algunas personas te van a decir, que yo no creo en esto. Pero es que el texto no termina aquí. El llamamiento externo para uno es tropiezo, para otro es locura, pero mira lo que dice el texto. En cambio, para los que Dios ha llamado, y te dice, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Explícame este texto. Explícame este texto. Dice la Biblia que nosotros llamamos externamente, la gente está en uno de estos dos grupos, pero a los que Dios llama con este mensaje, a los que Dios llama, Cristo es valioso, Cristo es sabiduría de Dios. Y voy a llamar de este grupo y voy a llamar también de este grupo. Este texto es impresionante. La pregunta que podríamos hacer ahora es, para ir construyendo nuestro pensamiento, es ¿a quién ha llamado Dios? Porque dice el texto, a los que Dios ha llamado. ¿A quién ha llamado Dios? Mirad,
Una regla para tú interpretar bien la Escritura es que la Escritura se interpreta a sí misma. La Biblia interpreta a la Biblia. Cuando nosotros aquí hemos estado estudiando durante muchos años el matrimonio, el divorcio, el ministerio de la mujer, la salvación, lo que hacemos es ver qué dice todas las Escrituras, porque la Biblia se explica a sí misma. Y entonces, para saber quiénes son los que han sido llamados por el Señor, hay un texto que te dice quiénes son los llamados. Romanos 8:30 te dice quiénes son los llamados. Ya no sé qué hacer para que lo veáis, pero es que yo predico externamente y como el Espíritu Santo no lo muestra internamente. Pero mira lo que dice Romanos. Dice, a los que predestinó, a una exégesis de esa palabra y a ver qué significa predestinar desde antes de la fundación del mundo. Elegir por gracia a un pueblo para la alabanza de la gloria de su nombre. A los que Él predestinó, a ese grupo, Él los llamó. Te presentaron el Evangelio. Y a ti te presentaron el Evangelio externamente, pero algo sucedió en tu corazón. Dios te llamó. Y no termina aquí la buena noticia. El que pensó en ti antes de decir, sea la luz, el que pensó en ti, esto es lo más bonito, el que pensó en ti antes de decir, sea la luz, en un momento de tu vida utilizó el llamamiento externo para producir un llamamiento interno. Y dice, y a los que yo he llamado, yo los he justificado. Los justificados. Jesús en la cruz del Calvario se puso aquí y dijo, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, yo los perdono. A los que predestinó, a esos llamó, a los que llamó, los justificó y no termina ahí. Y a los que justificó, los glorificó. Te voy a llevar a la meta, te voy a tener por toda la eternidad, te voy a dar un cuerpo nuevo, vas a estar seguro conmigo por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y en este versículo, el hombre no se puede gloriar. El hombre no tiene ni un 1% de colaboración. El apóstol Pedro también lo entendía. Y entonces este versículo, que es muy bonito y que tenemos canciones, pero mira lo que dice. Primera de Pedro 2:9, dice Pedro a los creyentes, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En el primer turno venía una hermana llorando y me decía, lo único que no entiendo es por qué Dios me ha amado. Digo, ahí estás, esa es la buena noticia. Lo otro, claro, tenemos muchas cosas, pero ese es el punto. Que tú digas, yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, cuando yo era un prenda y un sinvergüenza. Y ahora tú dices que yo soy esto. Y entonces dice, vosotros sois, y ahora sois todo esto, nos muestra este texto, te muestra tu identidad, y te dice también el propósito, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes ¿de quién? De aquel que os llamó. Y tú dices, bueno, es que a mí me llamó aquel hermano en el año 84. No está hablando de ese hermano. Te está hablando del que te llamó internamente. Y el que te llamó internamente pensó en ti desde antes de la fundación del mundo, te llamó, te justificó y te glorificó. De aquel que os llamó. ¿Y me llamó de qué? De las tinieblas a su luz. ¿Tú te acuerdas cuando vivías en tinieblas? ¿Tú te acuerdas cuando amabas las tinieblas? Y tú dices, ¿qué ha pasado? Que el Espíritu Santo te ha llamado internamente, que Dios en su gracia pensó en ti antes de crear el universo, te llamó, te justificó y te glorificó. Así que el llamado externo, lo tenéis aquí, te hago un resumen de lo que hemos visto. El llamado externo, el que tú y yo hacemos, puede ser resistido y rechazado. ¿No te pasa a ti que tú llamas a las personas, mira, ven a la iglesia, a ver si creen en el Señor, mira, y la gente lo resiste, la gente lo rechaza, pero el llamamiento interno que lo realiza el Espíritu Santo, ese es irresistible. Y ese es eficaz. Yo llamo a muchas personas aquí, domingo tras domingo, llamo a mis vecinos, llamo a mis familiares, llevo años llamando a mis familiares. Externamente, pero ¿qué oro yo? ¿Qué oro yo? Señor, mientras yo llamo a mis familiares, como tú no los llames. J.I. Packer dice
lo siguiente en esta frase: la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Que es la de conducir al hombre a la fe, jamás es frustrada. O sea que aquel que viene a convencer de pecado, no dice eso la Escritura, dice el Espíritu Santo, os convencerá de pecado. Él fue el que persuadió, él fue el que convenció a la gente que estaba en aquella sala, no Pablo. El Espíritu Santo. Pablo llamó externamente y el Espíritu Santo convenció. Pero dice que muchos de los judíos, cuando escucharon a Pablo, rechazaron el Evangelio. Rechazaron a Jesucristo. Y antes de que se marchara de la casa, Pablo dice: que estáis rechazando, ¿no? Que vosotros sois los mismos de siempre, ¿no? Vosotros sois los judíos que rechazáis y rechazáis. Y entonces Pablo se acordó de unas palabras del profeta Isaías, que están en el versículo 26 y 27. Y Pablo mira a estas personas, ya sabemos que Pablo no tiene temor al hombre, a Pablo no le tiembla el pulso, y lo que les dijo es: vuestros corazones están endurecidos, vuestros oídos están sordos, vuestros ojos están ciegos. Pablo lo que le estaba diciendo es: vosotros sois como aquellos que han rechazado el mensaje del Evangelio siglo tras siglo. Los mismos que mataron a los profetas y que han asesinado a Jesús, esos sois vosotros. Pero Pablo dice: pero ¿sabéis qué? Que ahora Dios, como ya ha llegado su paciencia a un límite, ahora Él esta salvación la va a abrir. ¿El pueblo de Israel no quiere? Pues ahora Dios va a llevar la salvación a los gentiles, a los griegos, a los paganos. ¿Y sabes qué? Le dice Pablo: y ellos iban a creer. Ellos iban a oír. Versículo 28, a los gentiles se les envía esta salvación de Dios y ellos sí oirán. Cuando terminó de decir esto, dice que los judíos otra vez se encendieron y la tarde terminó con una tensa discusión. Ahora, para terminar ya esta predicación y terminar esta serie, hasta aquí hemos visto que Pablo convierte su cárcel en una iglesia. Él se dedica a vivir para el Señor, predicando, sirviendo. Él es libre en el terreno del autoolvido. Él hace lo que tiene que hacer, llamar externamente, y si el Señor salva, pues gloria a Dios. En otra ocasión le predicó a un grupo de mujeres y el Señor abrió el corazón de Lidia para que creyera. ¿Qué pasa? ¿Que Lidia hizo el bachillerato y tenía 2 carreras? Hombre, es que ya verás, es que a lo mejor Lidia lo entendió y las otras seguro que estaban despistadas con el TikTok y las redes sociales. Que no, que dice el texto que Dios abrió el corazón de Lidia para que creyera. Y la pregunta que tú tienes, ¿y por qué no? ¿Y por qué las otras? Pues esa la estudia y te la apunta, y cuando estés con el Señor, le dice al Señor: Señor, ¿y por qué las amigas de Lidia no? Pero en vez de decir por qué las amigas de Lidia no, ojalá tú salgas de aquí como la hermana del primer turno y salgas de aquí llorando y diciendo: Señor, gracias porque a mí sí. Lo otro no lo entiendo y yo voy a seguir predicando externamente. Lo otro pues se me escapa. Pero Señor, ¿por qué abriste en mi corazón? Esa es la pregunta que tú no vas a encontrar respuesta. ¿Por qué Dios abrió tu corazón? ¿Por qué Dios un día te llamó internamente? Y esa es la que realmente revoluciona tu vida. Esa es la que hace que veas a Dios mucho más grande y a ti mucho más pequeño. Y termina esta serie, vamos a leer los 2 últimos versículos. ¿Qué hizo Pablo hasta el final que le dijeron: mira, que tienes que salir de la casa? Versículo 30 y 31. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, escucha, y allí recibía a todos los que iban a verle, y con libertad, y sin impedimento alguno, les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? El reino de Dios y Jesucristo. ¿Lo ves que se repite hasta en 2 ocasiones? El tema de esta predicación, con lo que yo quiero terminar esta predicación y con lo que quiero terminar esta serie, es con el reino de Dios y con la importancia de predicar de Jesucristo. Se nos dice que Pablo permaneció 2 años custodiado allí en la cárcel, pero sobre el final de la vida de Pablo no tenemos mucha seguridad. La gran mayoría de los estudios creen que en esos 2 años hay 2 opciones, ¿no? De todo lo que he estado leyendo es qué pasó con Pablo después de esos 2 años, ¿no? Que por cierto, Lucas nos cuenta un montón de detalles de dónde sopla el viento, ¿acordáis? Y sopló el viento de aquí y paramos en... Lucas, en vez de contarme de dónde sopla el viento, dime qué pasó con Pablo.
Pero es que Lucas no quiere contarte qué pasó con Pablo, porque Pablo no es el protagonista de Hechos. Y que Pablo murió y se fue con el Señor. Por eso el libro de Hechos no está terminado. Por eso el libro de Hechos no va de Pablo. El libro de Hechos va de Cristo, de su iglesia, de su reino, de su proyecto. Por eso a Lucas no le interesa contarnos qué pasó con Pablo. Pero hay dos posibilidades. Los estudiosos que estudian mucho dicen que hay dos posibilidades. Te cuento las dos, te digo por la que yo me inclino, aunque no hay una argumentación así, pero creo que es más sólida. La primera argumentación es que después de estos 2 años, dicen algunos comentarios bíblicos, que después de estos 2 años murió Pablo, lo decapitaron. La otra, que es con la que personalmente yo me inclino, después de haber estado estudiando mucho, es que después de esos 2 años, parece ser que en Roma, si un caso después de 2 años no se emitía un veredicto, un juicio, ese caso ya quedaba la persona absuelta, no se seguía adelante. ¿Te acuerdas del detalle de los judíos? Dice, pues aquí no ha llegado nadie acusándote. Dicen comentarios que probablemente nadie de Jerusalén fue allí a acusar porque sabían que no tenían pruebas, si había algunos documentos escritos o algo se perdió en el naufragio. El caso es que después de 2 años, la otra postura es que a Pablo le dieron la libertad. ¿Qué hizo Pablo cuando le dieron la libertad? Dijo, mira, ya cuelgo las botas, ya voy a descansar porque ya tengo una edad y ahora que predique otro, ¿qué va? Este hombre murió con las botas puestas. Este hombre fue predicando hasta el final. Dicen los comentarios que probablemente lo que hizo ya un hermano mayor pues fue escribir, ¿no? Siguió escribiendo las epístolas, como hacen hermanos mayores, ¿no? Cuando tienen mucha experiencia, dedican sus últimos años a escribir. Así que escribió, visitó las iglesias, fortalecía a los creyentes, pero también, y a mí me hace mucha ilusión pensar esto, Pablo vino a España. ¿Qué dice? Sí, la Biblia dice que él tenía el deseo de ir a España y muchos arqueólogos, historiadores dicen que probablemente Pablo en esa recta final llegó a Tarragona. No sé si estuvo en Tarragona, si estuvo en Lebrija o si fue a San Lucas. A ver si ahora, uy, Moisés, háblanos de... No, hablemos donde la Biblia habla y callemos donde la Biblia calla. Yo te estoy dando información a modo de estudio porque estamos viendo una serie para que tú sepas cómo terminó Pablo. Pero la Biblia no nos lo dice exactamente. Esta postura tiene un poco más de peso y de credibilidad que la otra. Pero hay algunos datos que sí quiero que apuntes ahí. Y es que Pablo fue decapitado en el año 68 por el emperador Nerón. Le cortaron la cabeza. ¿Te acuerdas a quién le cortaron también la cabeza? A Juan el Bautista, aquel que preparó el camino. Y a este que ha plantado la iglesia y que ha dado su vida por el Señor, le cortaron la cabeza. Así que alégrate de que de momento a ti no te han cortado la cabeza, que quizás nos van a poner una multa ahí en el paseo marítimo, nos van a decir que quitemos los altavoces, pero mientras podamos seguir predicando sin impedimento, porque a lo mejor la cosa cambia. Y que estemos dispuestos a perder la cabeza por aquel que perdió su cuerpo. Y el segundo detalle es que dicen que probablemente Pablo murió entre la edad de 62 y 68 años, por ahí, entre los 62 y los 68 años, y en el año 68 le cortaron la cabeza. Algo que me llama mucho la atención, como he dicho antes, es que Lucas no es exacto, no es preciso con estos detalles, y él no cierra el libro contándonos cómo falleció Pablo o si llegó a Tarragona. Lucas prefiere resumir en el último versículo lo que Pablo hizo hasta el final de sus días. ¿Te has dado cuenta cómo termina Hechos, que por cierto es el único libro de la Biblia que no está terminado? Lucas lo que quiere que entendamos es que Pablo estuvo predicando del reino de Dios y de Jesucristo hasta que le cortaron la cabeza con 68 años. Y con eso quiero terminar esta predicación. Toda la vida, todo el ministerio de Pablo se resume en predicar el reino, predicar a Jesucristo. Pablo vivió por y para el Evangelio. Y he puesto aquí esta frase, mirad, el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es tu propósito? Porque el propósito de nuestra vida, de aquellos que amamos a Cristo y somos creyentes, debería de ser extender el reino de Dios, presentar a Jesucristo y predicar el Evangelio. Ese es el verdadero propósito que si tú lanzas tu vida al centro de esa diana, vas a ser feliz, dichoso, en el cielo te van a hacer la ola. El propósito de nuestra vida tiene que ser extender el reino de Dios, presentar a Jesucristo y predicar el Evangelio. Soltero, casado, viudo,
con coche, con moto, en patinete, en autobús, con mucho dinero, con poco dinero, en trabajo, en el paro, en cualquier situación en la que te encuentres, este debería de ser el propósito de tu vida. Extender su reino, hablar de Jesucristo, predicar el Evangelio. Hace 2 años yo hablé en el segundo mensaje, si no recuerdo mal, hablé del reino de Dios. No quiero detenerme mucho, pero si te interesa escuchar este tema, que es el tema del que Jesús habló 40 días, y el tema del que se ha hablado durante toda la serie, y el tema con el que Lucas cierra este libro, así que este tema creo que es muy importante, te animo a que veas esta predicación, el reino de Dios. Y en esa predicación, a lo mejor no os acordáis, pero yo espero que sí, porque al menos las ilustraciones suelen quedar, yo saqué una bola de lana, que donde está Laura, la bola de lana que estaba allí, que nuestra hermana Laura puso hace tiempo, la tengo aquí porque es con lo que quiero terminar. Le voy a pedir a Raquel, que le he pedido que sea mi azafata. Si os acordáis, hace 2 años yo ilustré esta predicación del reino de Dios con esta bola de lana. Regálame unos minutos más, por favor, y mira esta ilustración que te hice hace 2 años, por si se te ha olvidado. Y yo quiero que todo niño, todo hombre, toda mujer, todo creyente, agnóstico o ateo que está en este lugar me preste toda su atención, por favor. Esta es tu vida. Te estoy ilustrando tu vida con este trocito de lana. Esta es tu vida, chico, chica, hermano y amigo que estás aquí. Esta es tu vida. Algún día vas a morir. Y tú sabes que con tu vida, tú tienes que hacer algo con tu vida. Tienes que hacer algo con tu vida. O te lleva años y años para aprobar una oposición, para tener un trabajo, te llevas años buscando una novia, te llevas años pagando la hipoteca. Algo tienes que hacer con tu vida. Pero quiero decirte algo, y no es para estropearte la mañana de tu domingo. Algún día tu vida aquí en la tierra se va a acabar. Los que sois jovencitos, mi hijo está aquí con 10 añitos, pues a lo mejor dice, bueno, pues de esa vida yo voy por aquí y todavía él piensa, me queda mucho. Pero aquí hay algunos hermanos que ya os veo que os queda poco de vida, ¿eh? No penséis que esto se va a estirar y se va a estirar. No quiero decir nombre, que en el primer turno dije, dentro de poco algunos vamos a despedir aquí, os vamos a enterrar aquí, ¿no? Vamos a hacer el tanatorio aquí. Y decíamos también que, bueno, si es así, si estás en Cristo no tienes que tener ningún tipo de miedo a la muerte, porque cuando tú te mueras, es como cuando tú te subes en un avión que estás deseando de ir a un sitio, pues ahí te meten en tu cajita y se abren tus ojos delante de la presencia de Dios. Esa es la muerte para el creyente. Así que no le tenga tanto miedo a la muerte. Uy, no me diga que me voy a morir este año. Si te mueres este año te ha tocado la lotería, porque te has encontrado con Cristo antes que yo. Pero bueno, sea por donde tú veas que está tu vida. Yo este año, si Dios lo permite, estaré cumpliendo 40. No sé si voy por la mitad de la vida o si me voy a morir el año que viene. El caso es, por favor, sigue conmigo. Toda persona, todo hombre y mujer en este mundo, con su vida tiene que hacer algo. Y yo quiero que tú pienses, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque si tu vida es trabajar de sol a sol y has perdido el enfoque y te has olvidado del reino de Dios, cuando el Señor te llame a su presencia, ¿qué le vas a decir? ¿Qué has hecho con tu vida? Y mira, escucha, cuando tú te mueras, vamos a poner un tiempo largo, cuando tú te mueras y pasen 100 años después de que tú te mueras, escucha esto, cuando tú te mueras y pasen 100 años, nadie se acordará de ti. Es como si tú no hubieras existido. Igual que nosotros no nos acordamos de personas de hace 100 años, a no ser que sean muy famosos. Si eres muy famoso, a lo mejor alguien se acordará de ti, pero eso simplemente serás un vídeo en YouTube. Pero escúchame, porque esto es muy fuerte. Todo lo que tú estás haciendo con tu vida, en algún día se va a terminar y dentro de 100 años nadie va a saber que tú pasaste por el planeta Tierra. Y toda persona que vive por y para su vida, quiero decirte
que eso es tu vida. Tener tu familia, ser feliz, a ver si en agosto voy de vacaciones, todo está bien, pero que tu vida se va a acabar. Se va a acabar. Y luego va a desaparecer. Ni tus nietos, nadie se va a acordar de que tú estuviste aquí. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la cruda realidad. Pero el Evangelio te ofrece algo muy bonito y muy maravilloso. Y Dios lo que te dice es, la vida que yo te he dado, métela aquí. Métela aquí. Vive para mi reino. Métete ahí. Tu vida para mí. Que esta no es tu historia. Que esta es mi historia. Que esta es mi historia, que la tuya terminará en el año 2000 algo, pero la mía es eterna. Desde antes de la fundación del mundo yo tengo un plan, tengo un proyecto, se llama mi reino. Y yo estoy buscando a hombres, a mujeres y a niños que me digan mi vida para ti, Señor. Y entonces todo lo que hago lo seguiré haciendo, pero pensando en el reino. Me levanto a trabajar y voy allí a brillar para la gloria de Dios. Y entro a las 8 y me voy a las 6, pero en el momento que tenga oportunidad voy a hacer una oración por el compañero, le voy a predicar el Evangelio, voy a estar en el gimnasio brillando para Cristo. Mi vida va a tener un propósito mucho más grande que vivir 70, 80 o 100 años. Voy a vivir para aquel que es recordado en el 2024, Jesús de Nazaret. El único que ha muerto y lo seguimos recordando en este día. Y pasarán los años y los siglos. Y vendrá la eternidad y seguirá recordando la humanidad a Jesús de Nazaret. Porque tienes que entender que esto no se trata de ti. Esta no es tu vida. Dios te la ha dado para Él. Y lo más valioso que le podemos dar a Dios no es venir al segundo turno, venir al primer turno, hacer un seminario, meter dinero. Lo más valioso que tú le puedes dar a Dios es tu vida. Como esa mujer que cuando vio que Jesús estaba en el salón de su casa, dijo, ¿cómo adoro yo a este hombre que ha resucitado a mi hermano que estaba muerto, María, la hermana de Lázaro? ¿Cómo le muestro yo mi amor a este hombre? ¿Cómo le muestro yo mi amor a mi Cristo divino? Y entonces se metió en su habitación y dijo, ¿qué le entrego? Le doy la bufanda que nadie quiere, le doy una caja de polvorones que me ha sobrado de diciembre, ¿qué le entrego a mi Cristo? Y vio el frasco de alabastro. Y digo, el frasco de alabastro son 12.000 euros, es el valor de todo el año. Y dice el texto que ella cogió el frasco de alabastro y ¿cuánto derramó? Entero. Entero. Y algunos dijo, uy, qué desperdicio lo que está haciendo. Entero. Y yo te pido, hermano y hermana, escúchame. Tu vida entera para el Señor. Tu vida entera para aquel que dio su vida entera por ti. Y no hay otra mejor manera que vivir esta vida. No hay mejor manera que vivir esta vida que decirle al Señor, Señor, mi vida para ti. Y voy a disfrutar de las vacaciones y de mi familia. Espero que se esté entendiendo. Voy a pagar mi hipoteca, voy a ser responsable con mis estudios, pero todo el tiempo en mi mente y en mi corazón va a estar la cuerda importante. La tuya. La tuya. Así quiero terminar esta serie. Levantando tu barbilla y pidiéndole al Señor que aquí en esta iglesia se levanten hombres y mujeres que le digan al Señor, Señor, primero tu reino, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás, yo me encargo de lo demás. Yo sé que tú tienes que pagar. ¿Tú te crees que yo me he olvidado que tú tienes que pagar? Te recuerdo que yo alimento a las aves del cielo. ¿Tú crees que yo me he olvidado de tu letra? ¿Tú crees que yo, el Dios que estoy pendiente de ti, me he olvidado de tu problema? Tú dedica tu vida a mi reino y yo voy a poner mi vida en tu pequeñito reino. Pruébame, a ver si te fallo. Que levante la mano alguien que le haya fallado al Señor. Nadie. Pruébame, te dice el Señor, pruébame, dame tu vida y pruébame. Pablo vivió hasta el final de su vida, predicando el reino, predicando de Jesucristo. Y él lo que hizo, como sabía que se iba a morir, pasarle el testigo. El testigo se lo pasó a otro. Timoteo, ven para acá, pégate a mí. Porque yo me voy a morir y tú tienes que seguir, Timoteo. Y él lo que hizo fue pasar el testigo. Y eso es lo que tenemos que hacer.
pasarle el testigo a la siguiente generación, a los niños que están arriba, hay que hablarles de esto, a tus hijos, a los niños pequeñitos, hay que hacerles entender que no tienen que ser youtubers y tienen... No, que extiendan el reino de Dios, que extiendan el reino de Dios. Hombres y mujeres desconocidos a lo largo de la historia predicaron, vivieron para el reino, y por eso esta iglesia está abierta, porque hombres y mujeres vivieron para esto. Y la Biblia que tú vas a ver ahora allí, que es muy bonita, de diferentes colores, esa Biblia, gente ha muerto, literalmente, gente ha muerto para que tú tengas esa Biblia. Porque dijeron, ¿me quedo con mi vida o vivo por el reino de Dios para que la palabra llegue a Cádiz y puedan emocionarse por la mañana teniendo su devocional? Y dijeron, matadme, pero vamos a meter la Biblia en estos países. La historia de Pablo terminó aquí en la tierra, pero la historia de Dios continúa. Por eso he titulado esta última predicación, La historia continúa. Porque Hechos es el único libro que no está cerrado. Este libro tiene esa peculiaridad porque Dios quiere hacernos entender que su historia, que su reino sigue extendiéndose a través de la iglesia a lo largo de los siglos. El versículo más importante de Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es? El más importante. Hechos 1:8. Dijo Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última tierra. ¿Cómo termina Hechos capítulo 28? Aquellos creyentes poniendo en práctica este versículo. El Señor le dice a los discípulos, vosotros me vais a ser testigos hasta el final del mundo. Y el libro de Hechos, ellos en esa generación cumplieron con ese mandamiento. Y yo espero que aquí se levanten hombres y mujeres que le digamos, Señor, y ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Nosotros somos responsables de seguir escribiendo la historia del Señor, de extender su reino, de presentar a Cristo. Las personas que están a tu alrededor necesitan lo que tú tienes. Y Jesús nos lo dijo en esa gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Jesús reúne a sus discípulos y les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y estaba pensando en este versículo y he marcado estas tres cosas. Y esto es para la gloria de Dios, y el Señor lo sabe. Para la gloria de Dios, no para la gloria de Moisés. Aquí no se le da un aplauso a Moisés. Para la gloria de Dios, esta iglesia en la que tú estás, que tiene muchos defectos que estamos tratando de corregir, pero esta iglesia, estamos haciendo estas tres cosas. Esta iglesia, nuestra iglesia pequeñita, preciosa y amada aquí de Cádiz, está viviendo para hacer discípulos, porque aquí le estamos diciendo a mucha gente, déjate discipular, que el discipulado no es un librito de 10 pasos, el discipulado es caminar con alguien para que seas cada vez más como Cristo. Y ya lo sabéis, lo he dicho ya hasta la saciedad. Así que esta iglesia estamos haciendo discípulos, pero también estamos bautizando. Creo que llevamos 6 años y 6 años para la gloria de Dios con bautismo. Y también en esta iglesia estamos haciendo discípulos, estamos bautizando y aquí en esta iglesia, y tú lo sabes, estamos enseñando todas las escrituras de tapa a tapa. Para la gloria de Dios. En esta iglesia en la que tú estás, se discipula, se bautizan a personas y se enseña todo el consejo de Dios. Te va a costar, y cada vez más, encontrar iglesia que hagan estas tres cosas. Así que dale gracias al Señor por su iglesia, trabaja por su iglesia, colabora para seguir extendiendo el reino de Dios a través de su iglesia, porque Dios sigue buscando a hombres y a mujeres que quieran vivir para su reino. Hoy a las 7 de la mañana repasaba la predicación y escribí esto al final, que fue mi oración y quiero que tú hagas la tuya. Yo le dije ahí en mi sofá, 2 líneas, le dije esto al Señor. Señor, deseo vivir hasta el último día de mi vida para extender tu reino, presentar a Jesucristo y predicar el poderoso mensaje del Evangelio. Esa fue mi oración. Y yo te animo a que no te levantes de esa silla sin hacer la tuya. Y si hay aquí algún hombre, alguna mujer que quiera decirle al Señor, Señor, perdóname porque a veces lo he puesto aquí, otras veces he cogido mi vida. Ahí donde estás, sencillo, dile al Señor, Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Tírame de las orejas cada vez que sea necesario. Levanta mi barbilla, Señor, recuérdame que soy peregrino, que estoy acumulando muchas cosas aquí en la tierra. Si hay aquí algún hombre, alguna mujer que quiera decirle al Señor, Señor, que tu historia continúe a través de mí, ahí donde estás, con tus ojos cerrados o con tus ojos abiertos, una oración de 30 segundos,
pero de corazón. Dile al Señor, Señor, yo quiero vivir para tu reino. De verdad. Y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero si alguien aquí le quiere decir al Señor, Señor, mi vida para ti, mi vida para ti. Te dejo un minuto para que le digas al Señor, Señor, mi vida para ti. Es que Jesús resucitó, esa tumba está vacía, a la muerte derrotó. Pero la historia continúa, en él hay salvación, proclamando su palabra, así cumplimos la misión. Y desde ese momento en que Jesús ascendió al cielo, Él nos dio poder, nos dio poder. La luz se va extendiendo, en el Espíritu vencemos, porque Cristo es de la iglesia el fundamento para su gloria. Él ha formado un pueblo y del Espíritu está lleno, el que le nombra por el poder del Evangelio. La historia continúa y hasta hoy podemos ver hombres y mujeres que lo pierden todo por ganarle a él. La misión avanza de regreso hacia el Edén. El plan de Dios se va cumpliendo y las tinieblas no podrán con él. Y desde ese momento en que Jesús ascendió al cielo, Él nos dio poder, nos dio poder. La luz se va extendiendo, en el Espíritu vencemos, porque Cristo es de la iglesia el fundamento para su gloria. Él ha formado un pueblo y del Espíritu está lleno, el que le nombra por el poder del Evangelio. Y llenos de poder, cumplimos su palabra, de regreso al Edén. La historia continúa y llenos de poder, cumplimos su palabra, de regreso al Edén. La historia continúa y llenos de poder, cumplimos su palabra, de regreso al Edén. La historia continúa y llenos de poder, cumplimos su palabra, de regreso al Edén. De la iglesia el fundamento para su gloria. Él ha formado un pueblo y del Espíritu está lleno, el que le nombra